Buenas tardes, queridos amigos, familiares, hermanos en Cristo. Estamos una vez más con una nueva reflexión bíblica a propósito de la Semana Santa, que se celebra en todo el mundo prácticamente. Hoy traemos un tema relacionado con la cruz de Cristo. ¿Cómo comprender lo que sucedió en la cruz? ¿Cómo comprender lo que sucedió en la cruz? Es un tema elaborado y predicado por el pastor Charles Stanley de Ministerios en Contacto. Me pareció muy oportuno y supremamente importante para la iglesia y para todo aquel que todavía no ha recibido al Señor, pero que está en ese proceso, que tiene hambre espiritual por conocer a Dios a través del Señor Jesucristo. Y es que los acontecimientos de la vida del Señor Jesús, su nacimiento en un pesebre, su muerte en una cruz, pueden resultarnos tan conocidos, pues son hechos históricos. A través de los años se han predicado muchas veces y se celebra siempre tanto la Navidad como la Semana Santa. No es asunto de una religión, es un hecho histórico, porque está basado en la palabra de Dios que está desde los siglos. Y desafortunadamente, a pesar de predicarse y de hablarse tanto y de celebrarse tanto la Navidad como la Semana Mayor, Semana Santa, que celebramos y recordamos la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, sin embargo, vienen a ser como hechos externos, hechos naturales o físicos que no hemos podido entender espiritualmente a plenitud. La idea de un rey de Israel naciendo en un pesebre y más tarde entrando en Jerusalén montado en un humilde burrito y luego sufrir persecuciones, rechazo y hasta llegar a morir en una cruz, era inconcebible aún para los seguidores más cercanos al Señor Jesús. Le preguntaban ellos, ¿morir el Hijo de Dios? ¿Cómo puede suceder algo así? ¿Podía el creador de todas las cosas fracasar o ser víctima de su propia creación? ¿Por qué no lo podían comprender sus seguidores, sus discípulos? Y aún en nuestros días, la humanidad no le encuentra sentido a la vida, a la obra y al sacrificio de Cristo. Lo que sucedió realmente en la cruz y en general en la vida y obra del Señor Jesús ha sido oscurecido. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, los versos 3 y 4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay como un manto de oscuridad y de tinieblas en esta humanidad, en el mundo, para que no podamos como humanidad, como ser humano, como hombre, entender la obra y el sacrificio de Cristo a plenitud, para que podamos recibir verdaderamente el impacto y las bendiciones tan grandes de esta obra gloriosa de redención por parte del Señor Jesús. Solo hemos visto los hechos físicos y externos que cautivan nuestros sentidos y nuestras emociones y nuestra mente, nuestra parte emocional, como así lo dicen las religiones y las falsas doctrinas, que tratan de cautivar al hombre en sus emociones solamente, pero que espiritualmente están muertos estas religiones y no llevan a un verdadero cambio, a una verdadera transformación del hombre, porque no pueden discernir espiritualmente la obra de Cristo en la cruz. Nos muestran a un Dios y a su Cristo totalmente distorsionados, que no corresponde al Hijo de Dios revelado en la Biblia, la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios podremos quitar ese velo de oscuridad y de tinieblas y podemos ser
iluminados con la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Lo que ocurrió en la cruz va mucho más allá del ámbito físico y tiene un significado mucho más profundo, significado espiritual, no solo para los creyentes cristianos, sino también para los que aún no lo son. Al clavar a Cristo en la cruz, Dios puso todo nuestro pecado sobre el Señor Jesucristo, sobre su Hijo unigénito, y así Él pagó las consecuencias del pecado. Dios declaró al hombre inocente. El ser humano ha quedado libre para llegar a ser todo lo que Dios quiere que el hombre sea. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros, a través de la crucifixión de su Hijo amado. Pero hay básicamente 3 consecuencias de la cruz de Cristo. 3 impactos de Dios a la humanidad. Comprendiendo realmente lo que sucedió y qué efectos espirituales causan en nosotros. Hay 3 puntos de vista. En relación con Dios. Segundo, en relación con Satanás. Y tercero, en relación con la humanidad, con el hombre. Primero, en relación con Dios. Fue el cumplimiento del plan de Dios de redención del hombre. Dios se había trazado desde el mismo momento en que el hombre cayó de la gracia, se rompió esa comunión con su Creador, con el Padre Celestial allá en el huerto del Edén. El hombre desobedeció, cayó en pecado y se produjo la muerte espiritual, la separación de Dios y el hombre. Pero desde ese mismo momento Dios elaboró el plan de salvación para el hombre. Luego de la caída del hombre por el pecado, la muerte espiritual y la separación de Dios, que es la verdadera esencia y condición del pecado. Necesitamos como hombres, como humanidad para entender el plan de Dios necesitamos ver la raíz del pecado, en qué consiste verdaderamente la condición del pecado, la esencia del pecado, esa es la condición, es la separación de Dios, del hombre de Dios. Esa es una muerte espiritual. Dios cumplió su plan de redención al sacrificar a su Hijo unigénito en la cruz. Y allí, a través de esa obra gloriosa, declaró justo, inocente, no culpable a todo aquel que cree y acepta el sacrificio de Cristo. Dios cumplió, en segundo lugar, todas las profecías. Esas figuras que vemos en la Biblia, de los sacrificios de animales, de corderos, de ovejas, y de toda clase de algunos animales escogidos por Dios, eran simplemente figuras, símbolos del verdadero Cordero de Dios, como se vino a revelar el Señor Jesús ya en su ministerio público, cuando se presentó ante Juan el Bautista y Juan lo identificó inmediatamente. Dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, Dios demostró su perfecto amor a la humanidad. Dios ama al creyente, pero también ama al pecador. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no muera, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con eso concluimos el primer punto, en relación con Dios. Pero ¿cómo impactó Dios a Satanás? El segundo punto. Y vemos en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, libro de Colosenses. Dice así en los versículos 13, capítulo 2, versos 13 al 15. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió
públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Qué pasaje tan poderoso, hermoso realmente, si podemos entenderlo espiritualmente. Lo que sucedió cuando Dios cargó todos nuestros pecados en la cruz de Cristo. ¿Qué sucedió? Primero dice el versículo 13, dice que anuló el acta, perdón, el versículo 14, anuló, despojó a Satanás del derecho de acusar a cada creyente. Lo privó de su poder, el cual ya no podrá usar nunca más para acusar a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo. Si hemos creído en Cristo y su sacrificio en la cruz, hemos sido salvos y tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces, Satanás ya no tiene ninguna autoridad ni ningún poder sobre nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo Jesús, lo hemos recibido por fe. Dice que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos nacido espiritualmente y ahí Satanás ya no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre el creyente. De manera que podemos continuar. En segundo lugar, ¿cómo impactó Dios en relación a Satanás? Primero, entonces, dice que lo privó de su poder, el cual ya no podrá usar nunca más para acusar a los hijos de Dios. Pero en segundo lugar, puso en evidencia a Satanás como lo que es, un impostor. Si quiero saber lo perverso que es Satanás, no debo mirar lo que hace en el hombre, en la humanidad. Debo mirar principalmente a la cruz de Cristo. ¿Cuánto le costó a Dios reconciliar consigo a la humanidad? Le costó todo. A Dios le costó. La salvación es un regalo para nosotros, para el hombre, para la humanidad. Pero a Dios le costó todo, le costó su Hijo, la vida de su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, inocente, sin pecado. En tercer lugar, anuló, quebrantó, desarmó el poder del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros los que hemos creído en Cristo. Puso en libertad a los prisioneros del pecado, como lo dice Isaías, capítulo 61, en los versos del 1 al 3, especialmente el versículo 1. Dice así en Isaías 61, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Gloria a Dios. Puso en libertad a los prisioneros. Y cuando esta profecía fue dada hacía más de 800 años después, antes del nacimiento del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús inició su ministerio y entró en la sinagoga a predicar la palabra y se le dio el libro del profeta Isaías para que lo leyera, él leyó esta porción de Isaías 61 y él les dijo a todos los judíos que estaban allí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ahí se cumplió esa palabra, esa profecía, gracias al derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Gloria al Señor. Tenemos otro punto en relación con el hombre, que lo veremos en una próxima reflexión bíblica. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos veremos en la próxima reflexión. Dios les guarde.